Hola, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Moisés Barraza Ayala, secretario de la Secretaría de Diversidad Sexual de Morena, Hermosillo. Un 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud declara a la homosexualidad. Perdón, estoy teniendo un problema. Bueno, disculpen, estoy teniendo un problemita técnico aquí. Bueno, me presento, Moisés Barraza, de la Secretaría de Diversidad Sexual de Morena, ¿no? Un 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud declara a la homosexualidad, a la homofobia, perdón, como una de las enfermedades mentales, ya que esta la consideraba como tal. Y desde ese momento, en muchos países alrededor del mundo, así como en grandes ciudades, se conmemora el Día Mundial para la eliminación de la homofobia, de la bifobia, de la transfobia y lesfobia. Y aquí en Hermosillo, en la Secretaría de la Diversidad Sexual, no vamos a hacer la excepción y tenemos para ustedes una plática, una charla que les vamos a llevar a cabo. El nombre de esta charla es Una mirada sociohistórica de la homo, lesbo, trans, bifobia de la Edad Media hasta el COVID. Y para esta charla, pues tenemos a dos invitados de lujos, a dos personas que conocen bastante de la materia y pues que nos van a estar acompañando aquí en esta hora o 2 horas que duremos. Por un lado tenemos al maestro Andrés Acosta, él es catedrático de la Universidad de Sonora y de la Escuela de Literatura y Lingüística. Él también es activista por los derechos humanos en el colectivo Diversidad AC y también fue fundador del colectivo Napoleón. Gracias, Andrés. Por el otro lado tenemos a nuestra compañera Elsa Cornejo Bukovich. Elsa labora como personal de apoyo a proyectos en el Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colegio de Sonora desde 1999, donde ha participado en proyectos de investigación, acción en temas relacionados con género y salud, salud sexual y reproductiva, prevención de enfermedades crónicas y prevención del VIH. Ha publicado artículos, capítulos de libro y avances de investigación en temas relacionados con género, salud pública y promoción comunitaria de la salud. Además de su labor de investigación, tiene 30 años desempeñándose como activista feminista y educadora comunitaria en temas de prevención y promoción de la salud, derechos sexuales, educación sexual integral, prevención del estigma y la discriminación, entre otros. Fue cofundadora del colectivo de jóvenes feministas Hijas de Lilith en 1999 y es cofundadora y actual coordinadora general de la organización comunitaria Diversidad AC en 2002, que organizó el primer Festival de la Diversidad Amorosa y Sexual en Sonora y que hasta la fecha trabaja para promover los derechos sexuales y la inclusión social de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales y más. Bueno, pues vamos a ceder la palabra a Elsa Cornejo. Adelante, Elsa, te escuchamos. Hola, muchas gracias. Y compañeros, les voy a poner en mute por el momento. Tomo la palabra y comparto pantalla. Bueno, como dijo Moisés, mi nombre es Elsa Cornejo, trabajo en una organización que se llama Diversidad AC. Agradezco mucho la invitación de Moisés para participar con ustedes el día de hoy. Y nos vamos a echar un clavadito en esto que llamamos la homofobia, ¿no? ¿Qué es? ¿Con qué se come? Y vamos a darnos una vuelta desde la Edad Media hasta hoy en día para ver qué pasa con
la enfermedad por coronavirus del 2019. Entonces, empezamos definiendo, ¿no?, qué es la homofobia. Y es un término un poco amplio, surge por ahí a finales de la década de los 60, de los 1960. El primero en utilizarla fue un psicólogo que se llamó George Weinberg, y se refería con el término homofobia a la actitud negativa o comportamiento de odio, rechazo, aversión, prejuicio o discriminación hacia las personas que no eran heterosexuales, y después se amplió hacia las personas que no son cisgénero, ¿no? Entonces, si se fijan, es un término bastante amplio que abarca como que muchas cosas, y por lo mismo ha sido problematizado. Empezando por el hecho de que las raíces de las palabras combinan palabras en griego y en latín, que se supone que no se hace, y ahorita el maestro Andrés nos podrá esclarecer un poquito al respecto, porque todo lo que yo aprendí de lingüística lo sé de Andrés Acosta. Y bueno, literalmente la palabra significa miedo a lo similar, ¿no?, que es como un sinsentido. Pero cuando lo empezó a usar Weinberg, se refería a esta aversión o actitud negativa hacia las personas homosexuales. Era un término psicológico, y bueno, una de las cuestiones por las cuales se problematiza este término de homofobia es que pareciera que es algo individual, es decir, tú le tienes miedo a los homosexuales, no tienes una fobia a los homosexuales, cuando en realidad engloba situaciones estructurales bastante complejas que vamos a explorar en unos momentos. Entonces, esas son dos de las cuestiones que han problematizado el concepto. Y la tercera problematización es que homofobia no es incluyente. Es decir, no toma en cuenta que también se refiere a la aversión o el rechazo de personas también por su identidad de género. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, una pregunta obligada es ¿por qué existe la homofobia?, ¿no? Y lo primero que hay que reconocer es que no todas las sociedades son homofóbicas. Quienes vivimos en países occidentales tenemos esa tendencia de pensar de que todo el mundo es homofóbico y ese es el default, ¿no? Y bueno, compañeros, les voy a pedir que por favor pongan mute a sus micrófonos. Muchas gracias. Entonces, decía, no todas las sociedades son homofóbicas. Por ejemplo, aquí en México tenemos manifestaciones de la diversidad sexual, como lo son las personas Mushe en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y a estas personas que no encajan con ese modelo heterosexual, cisgénero, nunca las han rechazado, tienen un nombre para ellas, tienen un lugar muy preciado en su sociedad, no viven ese estigma que viven las personas distintas a las heterosexuales o a las cisgénero en otras sociedades, ¿no? Entonces, son personas reconocidas desde su identidad propia y no estigmatizadas. Tenemos otro ejemplo de las Américas, que son las personas de dos espíritus. En muchas de las tribus indígenas de nuestro continente se ha reconocido a estas personas que no encajan en los modelos binarios de hombre-mujer o personas heterosexuales, y no son rechazadas, al contrario, se les da un nombre. Las diferentes tribus tienen diferentes nombres para dar cuenta de ellas, y se considera que son personas que tienen los dos espíritus, tanto masculinos como femeninos, y de nueva cuenta son personas muy valoradas en sus comunidades. Y si nos vamos a África, vemos que también antes de la colonización no había rechazo hacia las personas por su identidad de género o su orientación sexual. Esta imagen que estamos viendo es de la tumba de dos egipcios que son Numhotep y Nianmun, que probablemente lo estoy pronunciando mal, pero denme chance. Y son dos hombres, ¿no?, que aparentemente en una pose pues bastante amorosa, ¿no? Y esto da cuenta de que así como en Egipto, en el resto de África, en muchas de las distintas sociedades africanas, antes de que llegaran los colonizadores, no había
ni siquiera una palabra para las personas con prácticas homosexuales o prácticas diversas. No eran estigmatizados, simplemente era parte de la naturalidad, no parte de lo que se consideraba normal. Entonces la pregunta es, ¿por qué en Occidente sí existe la homofobia, ¿no? La homofobia surge de esta idea de que el único fin de la sexualidad es la procreación y por consecuente el hecho de que se haya patologizado la sexualidad, es decir, que se haya considerado enfermedad cualquier acto sexual que no tenga el fin de la procreación. Y ojo, esto incluye no nada más las prácticas homosexuales, sino también la masturbación, el uso de métodos anticonceptivos. Todo esto a partir de la Edad Media es visto como pecado, es visto como algo no deseable, ¿no? Y bueno, ¿quién fue el primero en decir que esto era un pecado contra la naturaleza? Pues Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, en plena Edad Media. Él es el primero que dice, cualquier acto sexual que no tenga como fin la procreación es un pecado contra la naturaleza. Y de ahí, pues como la Iglesia controlaba toda la producción académica, todas las ciencias que estaban naciendo en ese momento, pues se tomó como una verdad única y absoluta, ¿no? Y la fuimos arrastrando, la seguimos arrastrando hasta ahora. Cuando Carlos Darwin publica su teoría de la evolución de las especies en 1859, todavía venía arrastrando esta idea de que la sexualidad tiene como único fin la procreación, y así lo menciona, ¿no? en sus primeras publicaciones, porque la lógica era, si las especies no procrean, entonces se mueren, se extinguen, y eso es como ilógico. Pero conforme Darwin fue observando el mundo animal, se dio cuenta que la sexualidad en todos los animales, incluyendo los seres humanos, no nada más tiene el fin de la procreación, sino que también tiene una función socializadora. Hay grupos, por ejemplo, de primates que utilizan el placer sexual para solucionar conflictos. En fin, en muchas especies humanas se ve que la sexualidad tiene un fin socializador y, por supuestísimo, un fin de placer, ¿no? Y el placer, pues en términos psicológicos también es una función muy importante, ¿no? En 1886, el psicólogo Richard von Krafft-Ebing publica este libro que se llama Psicopatía Sexualis. Y él también, que venía arrastrando estas ideas medievales acerca de la sexualidad, catalogó cualquier comportamiento sexual que no tuviera como fin la reproducción como una patología. Igual, a medida que von Krafft-Ebing fue haciendo más investigación psicológica, observando más a sus pacientes, también se dio cuenta de que psicológicamente hablando, la sexualidad tiene muchos más fines que la simple procreación. Y también fue modulando y fue cambiando su actitud hacia la homosexualidad. Ya al final de su carrera, al final de su vida, era muy distinta la idea que tenía acerca de la homosexualidad a la que tenía al principio de su carrera cuando publicó este libro. Y bueno, venimos arrastrando estas ideas desde el medioevo, y pues lógicamente en el 68, cuando la Asociación Americana de Psiquiatría publicó el primer manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-1, sí incluía la homosexualidad como una desviación sexual. Este es el DSM en su primera versión. Ahorita ya vamos en la quinta versión, vamos a ver qué sucedió. Para 1973, con base en investigación, con base en observación clínica, ya la homosexualidad había sido reclasificada en el DSM, y solamente aparecía la homosexualidad egodistónica. ¿Qué quiere decir egodistónica? Es decir, la homosexualidad, si tú consideras que es un problema para ti, entonces era trastorno. O sea, si a ti te generaba ansiedad ser homosexual,
entonces se consideraba un trastorno tratable por medio de la psiquiatría y la psicología. Pero si tú eras un homosexual sin broncas al respecto, es decir, asumido, entonces no había bronca. No había homosexualidad egodistónica, no había trastorno y por lo tanto no necesitabas tratamiento alguno. Y ya para 1987, la homosexualidad, la orientación sexual fue eliminada totalmente de este manual que se utiliza para diagnosticar y para identificar los trastornos mentales. Entonces, conclusión, los criterios científicos han ido progresando. La ciencia, a medida que se acumula la evidencia, cambia, elimina los prejuicios, pero evidentemente los criterios religiosos no han cambiado. Entonces, bueno, la segunda pregunta que se deriva de eso es ¿por qué persiste la homofobia, no? Ya sabemos por qué existe la homofobia en nuestra cultura, en nuestra sociedad, por qué persiste. Y ahí me voy a permitir citar una investigación que hicimos aquí en Hermosillo, Diversidad, como parte del proyecto Hermosillo Incluyente en 2014. Preguntamos, entre muchas otras cosas, preguntamos a la sociedad hermosillense en qué basaba su actitud hacia las personas LGBTTI y más. Y la mayoría dijeron que era con base en su experiencia personal o sus creencias religiosas, lo que piensa su círculo social, lo que ven los medios de comunicación. Solo el 15.4% se basa en información científica y un porcentaje mucho menor en la convivencia, el respeto. Entonces, la pregunta obligada es, si te basas en tu experiencia personal y lo que dice tu círculo social, pues ¿cuántas personas LGBT conoces, no? Les preguntamos y resulta que casi nadie conoce a una persona gay, mucho menos una persona lesbiana o bisexual y en menor medida una persona trans. Entonces es evidente que las ideas que tenemos acerca de las personas LGBT se basan más bien en prejuicios, no se basan en información ni siquiera de primera mano de conocimiento de una persona LGBT. Entonces, decíamos que el concepto de homofobia no es incluyente, ¿no? Le hemos ido agregando necesariamente las otras letras de lo que llamamos LGBTTI, y hemos incluido también, ya no hablamos exclusivamente de homofobia, porque eso se interpreta como refiriéndose a los hombres gays. Incluimos el término lesbofobia, que sería la aversión o rechazo hacia las lesbianas. Y aquí es importante reconocer que la lesbofobia es la intersección de la homofobia y también de la misoginia, que es el odio hacia las mujeres, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo de lesbofobia, es muy común que a las lesbianas se les amenace con violaciones correctivas, ¿no? Cuando decimos que le falta una buena acogida, disculpen la palabra, ¿no? Pero eso es lo que se dice. Eso es un ejemplo de lesbofobia. Es rara la vez que a un hombre gay le dice que lo que le falta es que se lo coja una mujer, ¿no? Es mucho más utilizado para amenazar a las lesbianas con violaciones correctivas, ¿no? Decir que les falta un buen palo o cosas así que son profundamente violentas y misóginas. Igualmente, la transfobia sería la aversión o rechazo hacia las personas transgénero, transexuales, travestis, intersexuales, cualquier persona no binaria, agénero. Y esto incluye, por supuesto, el eje de la identidad de género, es decir, no es nada más la orientación sexual lo que se rechaza, sino también a cualquier persona que no cumple con los estereotipos del ser hombre o de ser mujer, ¿no? Incluyendo la transgeneridad. Y bifobia se referiría a la aversión o rechazo hacia las personas bisexuales, ¿no? Un ejemplo, pues, es decir que no existimos, ¿no? Por lo mismo de que el concepto de homofobia es problemático, también han surgido conceptos alternativos. El heterosexismo vendría siendo el sistema ideológico que niega, denigra y estigmatiza cualquier forma de comportamiento, identidad o relación distinta a la heterosexual. Entonces, ya no estamos hablando,
les decía, cuando decimos homofobia, lesbofobia, pareciera que es una falla de personalidad de esa persona, ¿no? Que tiene esa aversión o ese temor, como si fuera una falla psicológica. Heterosexismo da cuenta de que no, esa persona aprendió a ser así, ¿no? Entonces es común que las personas digan, no, yo no soy homofóbica, yo no rechazo a las lesbianas, pero no quiero que se casen, porque los niños y las niñas necesitan una mamá y un papá, ¿no? Eso es heterosexismo, esta idea de que la heterosexualidad es por mucho preferible a cualquier otra manera de ser. Y también el concepto de prejuicio sexual es uno que utilizamos más bien para dar cuenta de toda esta parte estructural. Vendría siendo toda actitud negativa, violenta o estigmatizante con base en la orientación sexual. Incluye todas las orientaciones, obviamente, y es cualquier actitud que discrimina en contra de las personas por su orientación sexual. Manifestaciones de homo, lesbo, trans, bifobia, heterosexismo y prejuicio sexual, pues están los crímenes de odio. Aquí la imagen que están viendo en la esquina superior izquierda es el funeral de una mujer trans que fue asesinada. Lamentablemente las mujeres trans son entre las personas que más sufren crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia, al grado de llegar al asesinato. Y bueno, también está la discriminación en todos los ámbitos, social, laboral, familiar, institucional. Está la exclusión por falta de legislación y políticas públicas, servicios de atención que sean incluyentes. Y está la violencia física, psicológica, sexual y económica, que se da también en todos los ámbitos, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en los servicios públicos. Entonces, la homo, lesbo, transbifobia genera estigma. ¿Qué es el estigma? Es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que su portador sea incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores. La palabra estigma quiere decir marca, es como si tuvieras una marca con base en la que se te identifica y se te achacan un chorro de características que a lo mejor no tienen nada que ver contigo, ¿no? Las identidades no heterosexuales son entre las más estigmatizadas en nuestra sociedad. Tenemos muchas ideas al respecto de las personas LGBTTI y más, que son, pues, francamente erróneas, ¿no? Y sin embargo persisten. Entonces, el estigma a su vez genera discriminación, que es la práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido hacia un grupo determinado de personas o grupos que a veces no percibimos. Este es un punto importante porque yo creo que pocas personas dicen voy a discriminar. Sí, yo creo que sí las hay, ¿no? Quienes dicen, no, sí, a conciencia voy a cometer un acto de discriminación. Pero en general eso se dan por el estigma, es decir, no asumimos que las personas que no se parecen a nosotros tengan los mismos derechos y eso hace que discriminemos a veces sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo o a veces justificando esa discriminación. Implicaciones que tiene esto ante esta situación de la enfermedad por coronavirus del 2019. El estigma y la discriminación generan lo que llamamos vulnerabilidad, es decir, una persona que es lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual u otra, es más vulnerable en ciertas situaciones por el estigma a la que es sujeta o por la discriminación que se puede dar por su condición. Y esta vulnerabilidad genera lo que llamamos escenarios de riesgo, es decir, en situaciones extremas como la que estamos viviendo ahorita, sube la probabilidad de que vivamos situaciones de discriminación. Hay dos en particular que ahorita nos preocupan. Una sería la discriminación en el acceso a los servicios de salud, incluyendo el desabasto de medicamentos. Sabemos que muchas personas de nuestra comunidad pues viven con VIH
y estamos muy pendientes de la situación de desabasto de antirretrovirales. ¿Por qué? Porque cuando surgen las contingencias como la del COVID-19, luego se sacrifica la gente que se considera menos valiosa, ¿no? Entonces sí estamos al pendiente de esta situación. También estamos al pendiente de que no haya discriminación en los servicios de salud. Tiro por viaje en Diversidad, en otras organizaciones, recibimos pitazos o recibimos quejas de que las personas LGBT son discriminadas en el momento en que acceden a los servicios de salud, particularmente las mujeres trans. Reciben franco maltrato a veces cuando están en los servicios de salud. Entonces, en una situación como la del COVID, también anticipamos que esto podría ser una situación problemática. La otra situación que nos preocupa es la violencia que puede haber en casa durante la cuarentena. Ahorita sabemos que para las personas que se están quedando en casa, puede ser que estén en casa encerradas, encerrados con personas que les rechazan, ¿no? Que no les aceptan por su orientación sexual o identidad de género, y eso también es un factor de vulnerabilidad, ¿no? Que pone en mayor riesgo, sobre todo a las personas jóvenes LGBT. Hay que recordar que ya tenemos experiencia muy cercana, muy sentida con otra pandemia, que es la del VIH. El VIH, como saben, pues afectó desmesuradamente a nuestra comunidad, particularmente a los hombres gays y a las mujeres trans. Y a partir de eso, pues ya tenemos varias décadas lidiando con el VIH y hemos aprendido mucho como comunidad, y hay muchas cosas que podemos compartir de lo que hemos aprendido en la respuesta al VIH para la sociedad en general que ahorita tiene que responder a la COVID-19. Lo primero y lo más importante es que hay que involucrar a las comunidades afectadas. ¿Qué quiere decir esto en términos del VIH y ahora de la COVID? Es que a veces se toman las decisiones por comités que no tienen presencia o representación de las personas que están más afectadas, ¿no? Entonces están tomando decisiones acerca de personas que ni conocen, acerca de personas que estigmatizan, y eso puede afectar mucho la calidad de las políticas públicas que se desarrollan, ¿no? Ahorita que sabemos que las personas más afectadas por la COVID son las personas mayores con enfermedades crónicas, esas personas o las personas que las atienden tienen que estar presentes a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Y decidir qué es lo que se va a hacer en términos de políticas públicas. Lo segundo, muy importante, que aprendimos con el VIH y que retomamos ahora para la COVID, es que es necesario combatir todas las formas de discriminación y salvaguardar los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Siempre tener ese enfoque de derechos humanos y no discriminación, porque cuando hay situaciones extremas como la que vivimos ahorita, es cuando salen a relucir las inequidades, ¿no? Es cuando se nota más donde hay desigualdades, donde hay estigma y discriminación. Lo tercero, muy importante, es que hay que garantizar el acceso gratuito a los servicios y a los insumos para esas personas que son más vulnerables. Y por último, es muy importante fomentar el cambio de comportamiento desde el empoderamiento personal y comunitario y no depender tanto de las medidas restrictivas. Las medidas restrictivas son importantes, sobre todo cuando hay una urgencia, ¿no? Como la de ahorita, y hemos visto a nuestros gobiernos en todos los niveles adoptar esta combinación de medidas restrictivas, como el quédate en casa obligatorio, pero al mismo tiempo fomentar el cambio de comportamiento, motivar a las personas que ellas mismas se autorregulen y cambien su comportamiento, como es mantener sana distancia, usar el cubrebocas, ¿no? Entonces, la situación del coronavirus va para largo y creo que cada vez va a ser más importante estos dos ejes, ¿no? Ver cómo podemos promover la salud desde los derechos humanos, sin discriminación,
fomentando las capacidades de las personas para cuidar de su propia salud, y que todo lo que hacemos desde el nivel estructural de las políticas públicas sea encaminado hacia garantizar todo eso anterior, ¿no? Entonces, yo hasta ahí lo dejo. Por favor, contáctenos si tienen alguna pregunta o comentario. Sé que tendremos al final una sesión de preguntas y respuestas. Es todo y le cedo la palabra a Moisés. Gracias Elsa por tu participación. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. De tal manera que si se fijan, el uso del lenguaje en todo este tema es algo muy interesante porque a partir de lo que Elsa y Moisés en sus intervenciones han dicho, yo he tomado nota de toda la terminología que existe acerca de este tema. Para nosotros sería muy interesante que se comunicaran con nosotros y gente joven o de cualquier edad, aquí no discriminamos a nadie, se pueda comunicar para nosotros si tiene alguna duda o algún comentario. ¿Por qué digo esto? Porque esta actividad, si a alguna persona le está llegando esta conferencia, esta actividad se enmarca en el evento que tenemos muchos años ya celebrándolo, que es el 17 de mayo del Día Internacional de la Lucha contra la homo, lesbo, trans, bifobia o intersexual. Es decir, como decía Elsa Cornejo ahorita, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las palabras y porque hay terminología que no está actualizada y que no es incluyente. Es decir, estamos celebrando el hecho de que haya discriminación porque el 17 de mayo pues se celebra, así lo decíamos antes. Antes decíamos 17 de mayo vamos a reunirnos para hacer algún evento o alguna actividad para el Día Internacional de la Homofobia. Entonces, como decía Elsa, el término homofóbico, que proviene del griego y del latín, en la práctica de uso común del lenguaje se ha tomado como homofobia incluye a todos. Pues no, resulta porque eso bien puede ser una visión patriarcal en el sentido de que está cubriendo y protegiendo únicamente a los gays hombres de tal manera que no está considerando a lesbianas, a chicas trans o chicos trans o a transexuales, a bisexuales, a intersexuales, queer, etcétera. Entonces, una cosa es que en el mes de junio, recordando a Stonewall y el movimiento que inició en Nueva York en los años 70, una cosa es que celebremos el orgullo. Y fíjense cómo decimos, es la marcha del orgullo gay. Y ahí quiere decir que el hombre gay ha ganado terreno, digamos, por decirlo de alguna manera, pero no estamos siendo incluyentes nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas personas que sufren discriminación por sus prácticas sexuales, pues obviamente necesitan ser atendidos, porque también podríamos hablar perfectamente de que la diversidad sexual incluye a personas heterosexuales, hombres y mujeres heterosexuales que también llegan a sufrir discriminación en sus prácticas, en el sentido de que en muchas ocasiones no es fácil ser hombre heterosexual y en algunas ocasiones no es fácil ser mujer heterosexual. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres humanos continuamente nos enfrentamos a ese problema de
discriminación. Ya lo decía en el PowerPoint Elsa Cornejo ahorita, que en México y en el mundo hay muchos tipos de discriminación y odio, ¿no? Lo que antes se llamaba raza, por ejemplo, y que ahora desde la antropología es un término que ya no se puede utilizar tan fácilmente, como tampoco no se puede utilizar tan fácilmente tribu. ¿Qué quiero yo decir con esto? Aunque uno no sea lingüista, nos podemos dar cuenta de la importancia y del poder y de la carga ideológica y semántica que llevan las palabras. ¿Qué quiere decir? Que la homofobia, la transfobia, la bifobia, por ejemplo, se manifiesta no solamente a través de la palabra, sino a través de miradas, a través de violencia verbal, e incluso actitudes propiamente corporales, de tal manera que tenemos que ser cuidadosos. Por algo existen en muchas partes del mundo colectivos que defienden precisamente la diversidad sexual y amorosa. Es decir, se trata de ser cada vez más incluyentes. Por ejemplo, estamos viendo en nuestro país, en México y en la ciudad de Hermosillo, cómo el movimiento de mujeres trans está ganando visibilidad. Y esa es una palabra también muy importante dentro del léxico que se está utilizando. Es muy importante la visibilidad. Por un lado, dirían algunos, ok, la visibilidad por parte de las lenguas y culturas indígenas. Sí, claro, por supuesto. Y también los indígenas tienen derechos lingüísticos y tienen derechos humanos. Moisés mencionaba ahorita el tema de los derechos humanos. Así como los hablantes indígenas, las lenguas también son derechos humanos. Bueno, el ejercicio de tu sexualidad también es un derecho humano, hablando no solamente de nosotros, sino de otro tipo de personas que igual forman parte de la sociedad y de la diversidad, lo que hablaba Moisés ahorita de trabajadores y trabajadoras sexuales. Es muy importante cuidar las palabras. Antes decíamos que las personas, copiándole un poco a los gringos, tratábamos de hablar las cosas políticamente correctas. Y hay quien critica esa postura, pero no se trata de hablar políticamente correcto. Únicamente es que tenemos que aprender a respetar. Tenemos que aprender a no discriminar y obviamente, pues eso se da mayormente en el lenguaje, pero también a nivel corporal, etcétera. Hay elementos simbólicos. Pero imaginen, por ejemplo, toda la parte lingüística en términos de lenguaje, de cómo un hombre gay pasa por el proceso de reasignación de sexo, y vean cómo el cuerpo no solamente está cambiando, sino también su mentalidad, de tal manera que ser mujer también significaría, y lo voy a decir entre comillas, hablar como mujer. Pero ahorita, ¿qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es lo masculino? ¿Qué es lo femenino? Ya no podemos decir con la mano en la cintura cosas muy subjetivas, como decir, por ejemplo, las mujeres son así y los hombres son así. Se están rompiendo paradigmas y patrones gracias a que hay investigación científica muy interesante desde la antropología cultural, desde la lingüística, desde la
sociología, estudios muy serios sobre la diversidad sexual. Por ejemplo, ahorita de las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo en esta transmisión del 17 de mayo, quizás estén preguntando algunos, oigan, ¿qué significa eso de cisgénero? Porque se ha creado toda una terminología que tiene que ser representativa o al menos neutral, vamos a decir así. Qué interesante es que en otras lenguas existan ya pronombres para designar a sexualidades que antes no se visibilizaban, pero que siempre han existido. Porque si obedecemos al título de la conferencia, decimos desde la Edad Media. Bueno, desde la Edad Media, San Agustín estaba hablando de que eran prácticas contra natura, pero obviamente la discriminación y el apuntar a alguien que no es igual a la cultura heteronormativa siempre ha sufrido, obviamente, desde antes de la Edad Media. Desde que voy a utilizar esta frase que tiene que ver con el video de las muches de Juchitán, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, eso ya no lo podemos aplicar, ¿sí? Porque hay un replanteamiento del lenguaje. Y lo interesante es que si queremos avanzar en estos temas de no a la discriminación, que tenemos que respetar, por ejemplo, tenemos que respetar la afiliación política, la creencia religiosa, también tenemos que aprender a respetar las prácticas sexuales de la gente común y corriente. Entonces, no es algo políticamente correcto o es una moda. O, por ejemplo, que alguien diga, oigan, ¿y dónde quedaron las mujeres en ese movimiento de las mujeres? Las mujeres siguen luchando y han estado luchando desde los años 60, desde el movimiento feminista en varias partes de Europa y también en Estados Unidos. Qué interesante es cuando revisamos nuestra historia cultural y ver cómo el movimiento de los afroamericanos o afrodescendientes. Yo, como soy lingüista, con todo respeto, prefiero decir la comunidad de negros y la comunidad de mujeres y de los gays que empezaron a organizarse en Stonewall, han estado luchando por una serie de cosas que tienen que ver con derechos humanos, con el derecho a la maternidad, con el derecho de, como lo decíamos, mi cuerpo es mío, ni de la iglesia ni del Estado, mi cuerpo es mío. Algunos dirían, oye, eso es redundante, mi cuerpo es mío. Eso tiene una intención política que quiere decir que los hombres o quienes legislan en México sobre el aborto, por ejemplo, mayormente son hombres y eso no es posible. Esto ha ido cambiando, pero falta mucho por trabajar, mucho por hacer. Yo quisiera comentarles un elemento muy interesante que de alguna manera Elsa ya lo mencionó ahorita, pero antes de la llegada de los españoles a la Nueva España, es decir, recordemos cómo en la historia, en 1519 Hernán Cortés llegó al puerto de Veracruz y en 1521 Hernán Cortés llegó a la Gran Tenochtitlán y esto fue un genocidio, muertes de lengua, de cultura, de religión. Y lo interesante es que yo tengo documentos coloniales donde los grupos originarios de México, cuando decimos los grupos indígenas de México, los grupos originarios no discriminaban las prácticas entre iguales.
no lo discriminaban. Entonces, eso nos habla de lo interesante que resultó para los españoles ver prácticas homoeróticas. Así como decían, es que andan desnudos, es que los tenemos que bautizar, es que tienen actos sexuales en cualquier lugar y hay que enseñarles de Dios y de lo que es el pecado y todo esto. Entonces, como dato curioso, como dato cultural, estamos diciendo que antes de Hernán Cortés hay aceptación por las prácticas homoeróticas en el caso de no solamente de México, sino también de otras regiones como el Perú, ¿no? Perú y México, que fueron dos pueblos importantes para la conquista, y estamos hablando del siglo XVI. Entonces, hay una terminología muy interesante que la gente que nos escucha, que nos está viendo, que si la conoce, si la utiliza, qué bueno. Por ejemplo, ¿qué significa cisgénero? ¿Qué significa la heteronormatividad, por ejemplo? La sociedad patriarcal, el modelo binario, las prácticas homoeróticas, bueno, estigma y derechos humanos, ya todo el mundo lo conoce. Entonces, yo quiero enfatizar, o sea, mi aportación viene como profesor de la Universidad de Sonora que ha formado parte de este colectivo de diversidad y que ha apoyado yo algunas actividades, pero también hay que decir que dentro de la Universidad de Sonora hay un trabajo importante que se está haciendo en contra de la discriminación por género. Esto para ayudar a estudiantes, mujeres, y a profesoras y a trabajadoras. Pero también en su agenda, la Universidad de Sonora, es interesante saber que también va a trabajar por, voy a decirlo así, por la homofobia. Sí, es algo, es algo pendiente que tiene la Universidad de Sonora. O sea, empezó con mujeres y ya hay un manual que se está siguiendo de buenas prácticas. Eso es histórico. Y no solamente la Universidad de Sonora, sino varias universidades del país, varias, por no decir todas, se están politizando mucho en este tema de discriminación y de violencia hacia las mujeres y también a los gays en los espacios universitarios, ¿no? Y a veces las universidades son una burbuja, ¿no? Pero también suceden cosas importantes en todas las universidades y en todos los lugares que hay que saber denunciar. Entonces, el lenguaje pues va a seguir siendo importante porque forma parte ya de nosotros como la capacidad de raciocinio. No quiero decir cosas muy obvias, pues, pero así como cada vez vamos agregando nuevas sexualidades, eso quiere decir que hay personas que en el ejercicio de su sexualidad sana, vamos a decir así, necesita decir cosas, necesitan que los conozcamos. La visibilidad es una cosa importante y también la resiliencia también. Entonces, no es una simple moda, no es una moda de utilizar palabras nuevas, no, llegó el momento en que tenemos que respetarnos, llega el momento en que tenemos que educar a las nuevas generaciones, incluso nosotros, y eso lo hemos visto, nosotros de 30, 40, 50 años, yo soy más de 50, hemos tenido que aprender de la población joven. Y eso está muy padre, está muy interesante, porque ellos ya vienen, no todos, no todos, porque yo no soy de la gente que dice, todo está cambiando, ya cambió, qué padre. Hay respeto, sí, en los medios de comunicación hay mucha publicidad y ya sé que yo no debo decirle a alguien
palabras como joto, como puto, o no puedo hablar de putas, sino de trabajadoras sexuales. Más bien es, si queremos mostrar democracia en el país, si queremos demostrar educación en el país, en ese sentido agradezco que Morena esté dando este espacio, porque todos los mexicanos y todas las personas necesitamos educarnos. Necesitamos educarnos. Entonces, lo repito por tercera ocasión, esto no es una moda de hablar de otra manera, con terminología técnica. Estamos hablando simplemente de cosas muy básicas, muy básicas. El derecho a decidir sobre tu cuerpo, el derecho hacia la reproducción, el derecho al ejercicio de tu sexualidad. A nadie le debe importar con quién te acuestas. O que a los gays no se les asocie únicamente, o a las lesbianas, o a las chicas trans, o a los chicos trans únicamente con genitalidad. No, no, porque también nos enamoramos. Y el amor siempre va a ser una cosa muy, muy importante. Yo cedo la palabra a quien quiera tomarla. Es mi punto de vista, no exactamente desde la lingüística, sino simplemente como un mexicano sonorense aquí de aquí, que está muy de acuerdo con estos temas. Y es muy interesante que uno sea profesor universitario, ¿no? Porque ahí estamos formando a las nuevas generaciones. Pero también Diversidad ha hecho actividades muy importantes de trabajar con estudiantes de secundaria y preparatoria. Y cada quien debe hacer su labor desde donde está. No voy a utilizar desde su trinchera, porque esa es una palabra muy violenta que tiene connotaciones que Elsa estará de acuerdo conmigo y Moisés. Trinchera es como que estamos en una guerra y queriéndonos matar, ¿no? Tenemos que respetar, punto, por el bien de la comunidad, no solamente la comunidad LGTB, TTIQ+, no, por la armonía que naturalmente debemos tener los seres humanos. Yo le paso la palabra a quien quiera tomarla, Elsa o Moisés. Yo quisiera pues agradecerte, ¿no, Andrés, por esta participación, por este punto de vista que nos estás dando, en parte por el lado de tu profesión como lingüista. Es muy importante también de ver cómo nos expones y nos explicas de qué tan importantes son las palabras que se dicen, que se utilizan y cómo se hacen, ¿no? Qué tanto pueden herir, qué tanto pueden dañar a una persona y qué tanto, pues, no le pueden afectar. Esto yo creo que es dependiendo de la sociedad donde tú te desenvuelves, la cultura, la educación que tenemos y que tenemos todos y cada uno de nosotros, y dependiendo en el área donde uno se desenvuelve, donde estudia, en qué ciudad, en qué país, pues es como vamos a ver y aceptar las palabras, ¿no? Y hablaste sobre la discriminación, ¿no? De que pues que todo mundo sufrimos en un momento dado la discriminación, que no solamente la población LGBT y más, hablaste también de que pues incluso las personas heteros, creo, dijiste que podían en un momento sufrir discriminación, y pues es cierto, así como también los minusválidos, así como las madres solteras, etcétera. O sea, todos sufrimos discriminación, y luego yo creo que estamos en un efecto paraguas donde se tiene que atender con políticas sí públicas, ver esta cuestión de la discriminación, pero sí haciendo hincapié en donde es más crudo, ¿no? Porque sí hay sectores, sí hay
gente que es más discriminada, que es más violentada, que es asesinada por la cuestión de la discriminación. La comunidad trans es una de las comunidades más violentadas, son de las personas que son más asesinadas, que son más, que hay más violencia contra ellas. Cada vez, todos los días, vemos en los periódicos de que ya sea en Veracruz, en Jalisco, aquí en Sonora, que aparecen muertos o muertas compañeras de la comunidad trans. Aquí también, como decías y como decía Elsa, se tiene que legislar, tiene que el Estado implementar leyes que vengan a mejorar esta situación para estas personas, para todos nosotros. Leyes como tipificar los crímenes de odio, o sea, no existe. Y simplemente lo ven y dicen, pues es un crimen más, pero no es cierto. Si no nos contabilizan, si no nos dicen cuántos crímenes de odio por homofobia, por transfobia, por bifobia, entonces, ¿cuándo va a haber políticas públicas para nosotros? ¿Cuándo va a haber? Si no nos visibilizan, yo creo que nunca. Y respecto a lo que comentabas, Andrés, de que pues que nos falta mucho como Estado, como ciudad, como país, es cierto, pero quiero comentarte que actualmente en el Congreso del Estado, ya por parte de la diputada Wendy Briceño Zuluaga, ella emitió una iniciativa de ley, la cual se llama la paridad en todo, y esta es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿de qué va esta ley y que ya fue aprobada y que recientemente y que próximamente va a entrar ya en funciones? Quiere decir que todas las mujeres y todos los hombres del país van a tener las mismas oportunidades que los hombres, ¿no? Las mujeres van a tener las mismas oportunidades de trabajo en todos los niveles de gobierno. Entonces, es un gran paso que ya se dio, que se está dando. También se está trabajando por la interrupción legal del embarazo, por el ILE, ¿no? Que ya está en la Ciudad de México, pero que se quiere hacer a nivel federal y que se está trabajando también. ¿Para qué? Para que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque es de ellas y nadie más. Entonces sí se está trabajando en esto, en el partido de Morena. Por otro lado, quiero comentarte también que hay una diputada federal que ella se llama Celeste Asensio. Ella es de un distrito federal de Michoacán. Ella es indígena y es lesbiana. Y sabes que pues la eligió directamente el presidente Andrés Manuel para que ella fuera diputada federal. Entonces, que estamos viendo avances que son pocos, sí, podemos decir que son pocos, pero si volteamos hacia atrás y vemos de un ahora lo que estamos viviendo, pues en este gobierno, hay cambios. Sé que no son lo suficientes, pero ahí vamos, poco a poco tenemos que ir ganando terreno en nuestros derechos y no discriminar. Bueno, yo aquí no puedo ver si hay algunas preguntas, no sé si Elsa nos puede apoyar por ahí, o tú, Andrés. Yo aquí puedo mandar unos saludos que nos está viendo Ana Patricia Robles, Heriberto Mesa también nos manda saludos, Severiano Soto, tenía que ser, María Teresa Noriega, Laura Yomans, Zapere Aude, Arlet Idale, algo así es, María Fernanda Gutiérrez Castro, también saludos para ella, para Sofía Ibarra, muchas gracias por María Latorre, muchas gracias por estarnos viendo y escuchando por aquí, por esta videoconferencia en cuarentena.
Es lo que yo puedo ver por aquí. No sé si Andrés, Elsa tengan por ahí algunas, si hay alguna pregunta, ¿no? O más saludos, no sé si les paso la voz. Sí, no, yo no comentarios adicionales, solo agradecerles este espacio y esta oportunidad de compartir con ustedes, que siempre es un placer. Okay. Quisiera cerrar con algo más. Quisiera cerrar con algo porque es una pequeña aclaración, Moisés, a partir de lo que comentas, y es rápido. Sí. Cuando yo digo que debemos de incluir también a las personas heterosexuales dentro del tema de la diversidad sexual, y cuando yo decía que en algunas ocasiones es difícil ser mujer heterosexual y que es difícil ser hombre heterosexual, me refiero a que si un hombre tiene problemas de erección, ya no es hombre y no sirve. O si una mujer no logra tener un orgasmo, es frígida. A eso me refiero. Okay. No solamente incluir a las personas heterosexuales dentro de la diversidad sexual, sino que también en sus prácticas sexuales ellos también sufren discriminación. Claro, el tema que nos convocas es de otro tipo. Yo creo que hay que darle más énfasis, tal y como lo hiciste, de mujeres asesinadas y chicas trans asesinadas. Es todo lo que quería aclarar. Y también quiero agradecer pues esta charla contigo, sobre todo Elsa, que es un campo de investigación muy interesante que ella está realizando, y que bueno, Elsa ha ido a muchos congresos internacionales y ha viajado, y qué padre que haya alguien en Diversidad que continúa haciendo esas actividades. Y claro, Moisés me actualiza la información en términos del partido de Morena y de las propuestas que se están dando, ¿no? Que siempre es bueno estar al pendiente de qué se está diciendo o qué propuesta se metió o qué se está legislando. Muchas gracias por la invitación. No sé si haya alguna pregunta de la gente que nos sigue. Pues al parecer no hay preguntas, todo quedó muy claro. Pues a mí me resta darle las gracias al maestro Andrés Acosta, a Elsa Cornejo, de coach, y que pues puedo presumir que son mis amigos. Y aparte de que Elsa siempre le he dicho que es mi maestra, siempre lo que he aprendido, lo que sé en el activismo es por ella. Es mi maestra, le doy las gracias y siempre es un placer escucharla porque siempre aprendo de ella. Y darle las gracias también a todas las personas que se conectaron, quienes estuvieron escuchando y viendo. Decirles que es la primera charla que hago yo de este tipo, que nos tenemos que actualizar a los tiempos por esta cuestión de la pandemia que nos viene también a otras realidades, nos viene y nos pone y nos sitúa en otras realidades y que nos tenemos que adaptar a ellas, ¿verdad, Andrés? Entonces yo me quiero despedir diciéndoles gracias porque nos acompañaron, y que el 17 de mayo, que es el próximo domingo, vamos a tener un evento a nivel nacional también de parte de Morena, que se los voy a estar compartiendo. Y me despido diciéndoles que la homofobia, lesfobia, bifobia y transfobia sí son una enfermedad y estas matan. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bye.